Hola, hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Para nosotros siempre ver personas que llegan cuando convocamos a foros para hablar del Perú es muy importante porque nosotros somos unos convencidos de que el Perú es un gran país. Pero si no tenemos gente que cree, al igual que nosotros, y está dispuesta a trabajar por ese Perú, de nada sirve que nosotros organicemos foros y nos vayamos en floro. Y si el Perú se nos va de las manos es el tema que nos convoca el día de hoy. Yo quiero comenzar con un tema que puso Mariana sobre la mesa, la confianza. La confianza es el activo invisible de todos los países y es el activo invisible del desarrollo, porque cuando hay reglas claras y estables, quien invierte sabe que las condiciones ya pactadas no van a ser cambiadas. Quien emprende sabe que su esfuerzo va a ser reconocido y no va a ser castigado por la informalidad. Quien denuncia sabe que se hará justicia y habrá sanción. Pero sobre todo, los ciudadanos se sienten más satisfechos con la democracia. La confianza atrae inversión y la inversión genera empleo, impuestos, infraestructura, pero sobre todo oportunidades para todos los peruanos. Las instituciones democráticas sólidas generan esa confianza que tanto estamos buscando. Cuando no hay instituciones democráticas sólidas, como nos ocurre hoy en el Perú, tenemos incertidumbre y tenemos cortoplacismo, y en escenarios como estos se frena la inversión. El costo del financiamiento sube y eso todos los empresarios lo sabemos bien. El crecimiento se posterga, la informalidad aumenta porque la informalidad no es otra cosa que un refugio para los capitalistas. Se genera un espacio para la captura de las economías ilegales, que es lo que estamos viendo hoy en el Perú. Pero sobre todo, la mayoría de los ciudadanos se siente excluido. Y eso es lo que nos pasa hoy en el Perú. Nosotros vivimos en un país donde la polarización es enorme, donde el 80% de peruanos se siente agraviado por el Estado, por la empresa, agraviado por las élites del país, por los políticos, por los empresarios. Y esta sensación de agravio nos está llevando a la insularidad. ¿Qué cosa es esto? Yo solo confío en el que es igual a mí, en el que piensa como yo. Y creo que eso es algo que estamos viviendo hoy fuertemente en este proceso electoral. Cuando tenemos una mentalidad insular, solo nos escuchamos entre nosotros y desconfiamos de todo aquel que sea distinto a nosotros. Y en el Perú, solo un 40% de las personas que se informan, ojo, que no es el 100% de peruanos, suele ver ideas distintas por lo menos una vez a la semana, solo 40% de aquellos que se informan. Esto quiere decir que nos estamos escuchando entre nosotros y nos estamos informando entre nosotros. Esto debilita el debate público y limita la construcción de consensos en democracia. Y les tengo una noticia, en la democracia tenemos que estar todos, no solamente los que creemos en la libertad económica. En democracia nosotros tenemos que participar y tienen que participar todas las personas que viven en un país sin importar cuáles sean las ideas que ellos tengan. Hoy lo que estamos viendo es que hay una grave crisis de legitimidad que se está generando por la exclusión de voces. Lo que estamos viendo hoy en el Perú, de cuestionar a las regiones y de cuestionar a las personas que viven en las regiones y que tienen ideas distintas a las nuestras, es precisamente la exclusión de esas personas. Y si el Perú se nos va de las manos fue una pregunta que nos hicimos durante el 2025 sin saber que hoy íbamos a estar en la situación en la que estamos. Y hoy quiero presentarles qué fueron estas mesas redondas y cuál es el trabajo que viene realizando Capitalismo Consciente desde hace 5 años. En estas mesas nosotros las organizamos básicamente porque reconocemos que hay un deterioro institucional que ya no es teórico, que se puede ver en los temas de inseguridad ciudadana, en economías ilegales,
en la captura de las instituciones políticas por economías criminales y en el tejido social. El tejido social es lo que sostiene un país, es lo que armamos los ciudadanos. En estas mesas no buscamos solo conversar, sino crear condiciones de confianza. Nos reunimos durante 1 hora, 12 personas en igualdad de condiciones. Cada uno tiene 5 minutos primero para comenzar a plantear sus ideas y luego se genera una conversación. No importa quién es CEO, no importa quién es trabajador, quién es estudiante o quién es líder de un pueblo indígena originario, porque también hacemos la tarea de incluirnos. Y lo que nos queda es que necesitamos diseñar acciones medibles porque necesitamos tomar el control de este país y necesitamos convertir la preocupación en una agenda colectiva concreta. El año pasado llegamos a juntar 350 personas durante 6 meses de 14 regiones del país. El 32% de los participantes venían de regiones y teníamos 38% de mujeres. Para alguien que trabaja desde hace muchísimos años en género, lograr que la voz de las mujeres sea escuchada es un reto enorme, como es un reto enorme lograr que las voces de regiones sean también escuchadas. Y ahora quiero contarles cuáles fueron las conclusiones a las que llegamos. Y estas son 10 conclusiones de las personas que participaron sobre qué es lo que efectivamente podemos y debemos hacer. Lo primero es que hay un claro reconocimiento de que necesitamos reformar la educación cívica y humanista como defensa del país. Hoy en el Perú no estamos formando ciudadanos. Como bien decía Ana en la presentación, estamos formando ingenieros, economistas, abogados, médicos y a lo mejor muy buenos en sus carreras, pero no estamos formando ciudadanos y eso nos ha llevado a la situación en la que estamos hoy día. Y entonces, ¿cómo lo aterrizamos? ¿Qué cosa hacemos? Primero, necesitamos impulsar todos juntos una reforma del sector de educación y volver a traer cursos de educación cívica desde la primaria, reforzarlo en secundaria y llevarlo a la universidad. A diferencia de lo que ocurre en los colegios, en las universidades estamos presentes, hay muchas universidades privadas y podemos hacerlo. Es simplemente cuestión de que se genere una corriente en ese sentido. Necesitamos programas desde las empresas. Las empresas no pueden seguir mirando de costado y las empresas tienen que impulsar ciudadanía, ética, democracia y voto informado, porque el poder del ciudadano se demuestra a través del voto. Necesitamos llevar historias empresariales a las regiones y sobre todo a los jóvenes, porque los empresarios son unos héroes que sacan adelante empresas en un país donde muchas veces tenemos tantas barreras y la principal barrera es muchas veces el Estado. Pero ¿cómo logramos contar nuestra historia, nuestra visión, el fuego que tenemos todos los empresarios en las entrañas para lograr sacar adelante nuestras empresas y nuestro país? Necesitamos financiar la democracia y sostener a la sociedad civil, generar evidencia y necesitamos financiar a los medios de comunicación y sobre todo a los medios que hacen investigación. Necesitamos, ¿cómo lo hacemos? Necesitamos fondos para think tanks, para do tanks, para iniciativas cívicas, para organizaciones de derechos y para el periodismo de investigación. No podemos querer defender un modelo económico y un sistema si no ponemos el dinero detrás de las ideas que tenemos. Necesitamos donar dinero, sí, pero también necesitamos donar tiempo, necesitamos participar, necesitamos viajar a regiones y no solo contar nuestras historias, sino también escuchar la de ellos. Necesitamos apoyar organizaciones territoriales. Cuestionamos constantemente a las ONGs de izquierda que son antisistema, que nos están minando el país y yo les voy a contar una cosa. Yo estoy en regiones todo el tiempo y no he encontrado ONGs de derecha.
Y eso lo que muestra es que nos ganan porque les dejamos el espacio vacío, porque la realidad es que en el Perú no hay filantropía y no financiamos las causas en las que creemos. Queremos que alguien más salga a campo, que alguien más dé la cara, que alguien más nos defienda, pero no queremos financiarlos. Y quienes defienden, quienes viajan a campo y quienes hacen ese trabajo, adivinen qué, necesitan recursos para poder hacerlo. Y necesitamos gente que defiendan las libertades de todos los ciudadanos, porque si vamos a defender nuestras libertades, tenemos que reconocer que tenemos que defender las libertades de todos los demás. Si no, no hay libertad alguna. El tercero es que el sector privado tiene que involucrarse en gremios, organizaciones empresariales y organización de la sociedad civil. Y necesitamos tener una voz fuerte y clara y tenemos que ser públicos y visibles. Necesitamos rayar la cancha y necesitamos decir, aquí estamos, aquí vamos a defender la libertad, la democracia, las instituciones y de aquí no nos vamos a ir. Necesitamos comprarnos pleitos. Y necesitamos construir coaliciones. No podemos solos, no podemos solo defender la libertad económica. Necesitamos unirnos a distintas organizaciones que están defendiendo democracia e instituciones y no importa si los vemos como organizaciones con ideas distintas o organizaciones que son de izquierda, porque el país se construye desde todas las visiones. Necesitamos recuperar el control ciudadano y otra vez formar ciudadanos que sepan exigir rendición de cuentas, que sepan vigilar y para eso necesitamos darles herramientas. ¿Qué cosa necesitamos hacer? Necesitamos tener un radar de transparencia que, por ejemplo, vaya a seguir en los próximos 5 años a todas las autoridades que han sido elegidas, de tal manera que constantemente podamos mostrarle a los ciudadanos si es que han cumplido sus promesas o qué cosa no están haciendo que deberían estar haciendo. Necesitamos tener apps y plataformas para evaluar servicios públicos. Lo que hemos permitido que se haga con el Ministerio de Salud y con eSalud, que es a donde se atienden nuestros trabajadores, es realmente un crimen. Hemos permitido que esto haya sido capturado por un partido político y no hemos levantado la voz para cuestionarlo ni para detenerlo, pese a que en eSalud hay 3 directores que representan gremios de nuestro país. Necesitamos modelos de Contraloría y Defensoría Ciudadana. Necesitamos financiar a esa gente valiente que se atreve a enfrentarse a los corruptos, vengan del Estado o vengan del sector privado. Necesitamos combatir la corrupción en 2 medidas, sanción efectiva y sanción social. Porque todos sabemos detrás de los grandes negocios o los medianos o los pequeños negocios qué cosa hay, pero no nos atrevemos a cuestionar a aquellos que caen en actos de corrupción. Necesitamos tener tolerancia cero en empresas y gremios, coherencia interna antes que externa. No podemos cuestionar la corrupción cuando sabemos que uno de los miembros de nuestra organización es un corrupto. La sanción social es importantísima si lo que queremos es tener legitimidad. Necesitamos fortalecer integridad pública y proteger instituciones. Necesitamos bloquear aquellas instituciones que se atreven a denunciar. Necesitamos reconstruir la capacidad del Estado. Hoy hay buenos funcionarios públicos, pero no son todos y no son la mayoría. Y necesitamos darles las herramientas, capacitarlos. El sector privado tiene la posibilidad de darle becas a funcionarios públicos para que se profesionalicen, para que aprendan más. Ahí podemos financiar programas masivos de gestión pública, defensa activa de reguladores, priorizar la administración de justicia. Soy abogada, el Poder Judicial es una olla de corrupción. Nadie quiere llegar al Poder Judicial porque todos sabemos que la única forma de resolver es a través de la corrupción. Necesitamos enfrentar las economías ilegales y la inseguridad en la que vivimos. Hoy la minería ilegal, el narcotráfico, el tráfico de personas controla territorios, lo sabemos, lo vemos, no tienen ninguna vergüenza. Uno puede circular por la carretera y los ve. Quien ha ido a Patás sabe que las economías están ahí, que las economías ilegales están ahí. Quien alguna vez ha ido a Madre de Dios
sabe que la pampa está en la carretera, en la misma carretera, que el tráfico de niñas para la prostitución lo puedes ver y nadie está haciendo nada. No solo nadie está haciendo nada, vamos un paso más allá. El oro ilegal y el cobre ilegal no sale por conductos irregulares. El cobre ilegal y el oro ilegal se blanquea en plantas de beneficio formales y se exporta a través de traders formales. Lo sabemos con nombre y apellido, sabemos quién lo hace, sabemos cuáles son las plantas que lo hacen y sabemos quiénes son los traders, pero no nos atrevemos a enfrentarlos, porque detrás de esto hay muchísimo dinero. El Instituto Peruano de Economía calcula que el 50% del oro que hoy exporta el Perú tiene un origen ilegal y estamos callados sin hacer absolutamente nada y necesitamos crear esta batalla común donde no hay una ideología atrás, hay un tema de integridad, de retomar el control de nuestro país. Necesitamos data territorial, articulación, trabajar en campo. Necesitamos seguridad climática e hídrica como parte de la seguridad nacional y la protección de las libertades. Yo vengo de estar en Cusco y estuve reunida con varias personas de distintos orígenes, pero habían 3 líderes de pueblos originarios, de distintas comunidades, Aguajún, Huampis, etc. Y ellos son los guardianes de nuestros bosques. Ellos se enfrentan solos a el crimen organizado, al narcotráfico, a la tala ilegal, incluso a la minería ilegal que hoy está en la selva y no tienen ayuda de nadie. Y entonces, ¿qué país queremos construir si no estamos nosotros ahí involucrados defendiendo estas libertades? Necesitamos una descentralización real. La descentralización en el Perú solo ha funcionado para descentralizar la corrupción. Es lo único que ha hecho, lo sabemos y somos conscientes, pero ¿cuándo vamos a poner sobre la mesa la discusión de la verdadera descentralización que tenemos que hacer? Necesitamos escuchar a las personas de regiones y entender cuál es su visión y qué es lo que ellos necesitan del país. No podemos venir de manera vertical e imponerles nuestras ideas. Necesitamos infraestructura que efectivamente los atienda, necesitamos llegar con servicios, para que realmente se sientan ellos ciudadanos del Perú. Necesitamos menos diagnóstico y más ejecución. Todos sabemos lo que sucede en el Perú, con mayor o menor nivel, pero todos sabemos, no sé si somos conscientes, pero todos sabemos, todos conocemos la corrupción, corrompamos o no, todos sabemos que hay economías ilegales, todos conocemos la informalidad y todos sabemos que hay un porcentaje importante, casi 10 millones de peruanos, que viven en pobreza, sin necesidades básicas atendidas. No nos gusta verlo, ¿no es cierto? Pero lo sabemos y lo hemos sabido siempre porque el Perú siempre ha tenido pobreza y nosotros hemos crecido en esa realidad. Entonces no podemos sostener que no lo conocemos. Necesitamos comprarnos pleitos y necesitamos priorizar 3 frentes y estar todos detrás de esos frentes con metas, con indicadores y hacernos responsables. Necesitamos costear nuestros planes y financiarlos. El sector privado tiene muchísimos recursos, el Estado tiene muchísimos recursos. Necesitamos ver cómo trabajamos juntos a través de APPs, obras por impuestos, a través de donaciones. Tenemos la capacidad de hacerlo y además, cuando nos proponemos algo, somos sumamente exitosos. Y la última, necesitamos construir un pacto dialogante y despolarizante. Lo que estamos viendo hoy en nuestros chats de WhatsApp, en nuestras redes sociales, es una polarización sin ningún sentido, ¿no? Hoy, cuando queremos conversar y queremos sostener que efectivamente han habido muchas irregularidades y que, sin embargo, el Perú ha hablado y que tenemos que escuchar a ese Perú que está hablando y que no ha comenzado a hablar hoy, comenzó en el 2006 gritando que necesitaba un sistema distinto, que lo que les estábamos mostrando para un porcentaje importante no funcionaba. Y entonces, ¿cómo
logramos generar diálogo con distintas instituciones, con distintas personas, cómo los escuchamos, cómo generamos evidencia, cómo establecemos objetivos y sobre todo cómo le hacemos seguimiento para saber que esas personas que se sienten invisibles, esas personas que no son escuchadas, van a efectivamente ser escuchadas. Porque si no comenzamos a trabajar y no nos convertimos en agentes despolarizantes hoy, convocantes, si logramos salvar la democracia, como decimos siempre, ¿no? Salvar la democracia es que llegue un candidato que va a defender las cosas que nosotros creemos. Pero esto se va a repetir en 5 años y luego en 5 años más y a lo mejor en algún momento ya no tengamos país que defender si es que hoy no nos damos cuenta que lo que viene sucediendo desde hace más de 20 años no es casualidad, tiene una razón de ser. Hay demasiadas personas que no son escuchadas, que se sienten invisibles, que se sienten agraviadas y a esos peruanos son a los que nosotros tenemos que representar y ser efectivamente la voz de quienes no tienen voz. Y eso implica que nosotros tenemos que cambiar si es que efectivamente queremos cambiar el país. Estas mesas redondas que organizamos cada vez nos dejan una conclusión clara. El Perú no se va a arreglar solo. El Perú necesita de los peruanos para poder solucionar los problemas que tiene. Y esto implica liderazgo, defensa de la democracia y fortalecimiento de las instituciones. Necesitamos acción colectiva. Y si el Perú se nos va de las manos, no va a ser por falta de recursos porque el Perú es un país rico. El Perú no es un país pobre, de hecho es un país de ingreso medio alto y tiene muchísimos recursos, su mayor riqueza es la gente que tiene. Si el Perú se nos va de las manos, será por falta de decisión, por falta de coordinación, pero sobre todo por falta de coraje. Y por otro lado, si es que en realidad logramos recuperar este país, será porque más peruanos decidimos que la democracia y la institucionalidad son valores que tienen que defenderse todos los días. Muchas gracias.